El proyecto Trainera, desarrollado por el Centro de Investigación e Innovación Aplicada de Formación Profesional del País Vasco Técnica, es el resultado del estudio de diferentes procesos de fabricación aplicados a los productos de fibra de carbono. En dicho proyecto se pretende fabricar una trainera de fibra de carbono sensorificada, utilizando métodos de fabricación avanzados. El proyecto tiene diferentes etapas. Etapa de estudio y diseño. El proyecto comienza analizando las traineras existentes en el mercado y comparándolas con nuestro diseño. Tras escanear las traineras reales, se fabrican en el IFPS de Usurbil prototipos a escala 1:6 de 4 diseños diferentes y se hacen ensayos hidrodinámicos en Solent University de Southampton, con diferentes condiciones de velocidad, con y sin la influencia de las olas y diferentes trimados. Con los datos obtenidos se optimiza y patenta el diseño definitivo del casco. Es momento de definir el proceso de fabricación y el laminado a utilizar en la pieza final. Uno de los objetivos principales es mejorar la rigidez de las traineras actuales y para ello se lanzan simulaciones en Abaqus por elementos finitos. Se opta por un laminado tipo sándwich, carbono núcleo PVC carbono, que nos permitirá mantener el peso mínimo reglamentario para una trainera. También se incide en la rigidez mediante el diseño de una estructura interna con mamparos transversales y elementos longitudinales solidarios al casco. Etapa de fabricación del molde. El primer paso del proceso de fabricación es la obtención del molde. Para ello, fabricamos un modelo en madera con la geometría y tamaño reales. Esto se realiza en la empresa Stifun, donde se mecanizan bloques de madera capa por capa en una fresadora puente gantry de grandes dimensiones dotada de un cabezal esférico. Al modelo de madera se le aplica una imprimación, un acabado brillante y un pulido. Esta etapa es importante ya que el aspecto estético de la pieza final dependerá de este proceso. Para fabricar el molde, que será de fibra de vidrio y de poliéster, se contacta con la empresa Poliéster Gaviria. El proceso consiste en trabajar sobre el modelo de madera, aplicando inicialmente una capa de gel coat de acabados y colocando diferentes capas de fibra de vidrio y de resina específica con tracción cero, hasta conseguir el espesor de molde adecuado. El molde se fabrica en 2 mitades para facilitar el desmoldeado de la pieza final y está pensado para poder trabajar por infusión. Etapa de fabricación de la pieza de carbono. Una vez disponemos del molde, la fabricación de la trainera se realiza en técnica, con la participación de un grupo de profesores y alumnos de FP y con el asesoramiento de la ingeniería PROSIX. El proceso tiene lugar en diferentes etapas. Una vez preparado el molde, sellado y comprobado el vacío, factor determinante en la infusión, se colocan las primeras capas del laminado de carbono. Se procede a colocar los diferentes elementos auxiliares y se realiza la primera infusión, impregnando así el carbono con la resina epoxi, que reaccionará y proporcionará la consistencia necesaria. Posteriormente se hace el termoformado del núcleo de PVC y se pega sobre el carbono con un adhesivo epoxi de baja densidad. Luego se vuelve a colocar una nueva capa de laminado de carbono y se realiza una segunda infusión. Así quedaría conformado el sándwich del casco. La siguiente etapa consiste en fabricar los mamparos transversales y elementos longitudinales de refuerzo, que una vez ajustados dimensionalmente se fijan al casco mediante adhesivos estructurales y laminados secundarios. La estructura principal ya está fabricada y el siguiente paso es la integración de otros elementos como son la tapa de proa y popa, la realización de agujeros para los toletes, la fabricación y colocación de tostas que se han fabricado en carbono y por infusión. Con el objetivo de hacer el menor número posible de agujeros en la estructura de la trainera, se opta por utilizar un adhesivo estructural. En colaboración con Craft, se decide testar diferentes adhesivos, seleccionando el más adecuado y logrando fijar los raíles sin ningún tipo de elemento adicional. La última etapa de fabricación consiste en el pintado y vinilado de la trainera. El pintado del casco se realiza en las instalaciones de Irizar, contando con la ayuda de su personal. Primero se prepara la superficie del casco, aplicando diferentes capas de imprimación y lijándolas hasta conseguir el acabado adecuado. Y posteriormente se pinta el casco con una pintura tricapa. La rotulación de la trainera se realiza con vinilos mediante el proyecto de colaboración que existe entre el IFPS Don Bosco y la empresa APA. Etapa diseño y fabricación de los toletes sensorificados.
Paralelamente y atendiendo a que hoy en día en muchos deportes de alta competición se utilizan sensores para la captación de datos para mejorar el rendimiento, se incorporan sensores en los toletes de la trainera, comunicados inalámbricamente y en tiempo real para poder medir los esfuerzos de los remeros. El diseño fabricado por IFPS Vidasoa y en IFPS Usurbil se compone de dos partes. Un tornillo metálico donde van montadas las galgas extensiométricas que medirán deformaciones. Un tolete en Delrin con una geometría interior que permite albergar el tornillo metálico, con las galgas, la placa electrónica para el acondicionamiento de la señal, el XBee que se comunica vía Wi-Fi con un protocolo de comunicación Zigbee con una centralita y una pila que alimenta este sistema. El tolete, desarrollado en colaboración con Mondragón Goya Escola Politécnico A, recoge la deformación durante la remada, manda una señal vía Wi-Fi a un Compact Rio y se trata en un entorno LabVIEW. De los datos metidos se puede conseguir gráficas e información de diferentes parámetros, como son los esfuerzos, el desfase, la cadencia de las paladas, el tiempo de cada fase de palada, velocidad, dirección. Como resultado, el patrón y entrenador disponen en una pantalla de los datos en tiempo real de la curva de esfuerzo de cada remero, información de gran valor para mejorar el rendimiento de su equipo. Este proyecto permite la incorporación de estas nuevas tecnologías en la formación profesional del País Vasco y de esta a las pymes. Pero también es una aportación al mundo del remo que no podría haberse llevado a cabo sin la inestimable colaboración de muchas personas y organizaciones que han participado en el proyecto.